Derivadas. Continuando con el tema de derivadas, habíamos visto que cómo se deriva una función con la ayuda de la fórmula general o regla de los 4 pasos. Pero ahora vamos a aprender a derivar de manera más fácil y directa con estas fórmulas de derivación, que realmente son las principales, son las fórmulas más básicas y las que debemos de tener presente siempre. De estas por default no las debemos de saber, y no quiere decir que sean las únicas, sino que son las principales, y vamos a ver algunos ejemplos. Aprendiendo a utilizar estas fórmulas, vamos a saber utilizar las demás fórmulas que siguen. Pero bueno, como les comentaba, estas son las básicas. En sí, las que utilizamos principalmente son estas 4. La primera, te dice que la derivada de una constante es igual a 0. ¿A qué se refiere una constante? Aquí lo pongo, que puede ser un número cualquiera. La derivada de x es 1, la derivada de una constante con una x es igual a la constante, y cuando tienes una x elevada a una determinada potencia, la derivada te dice que bajas el exponente o lo multiplicas por el coeficiente numérico que se encuentra aquí, y al exponente le restas una unidad. Te dice que cuando tienes una x sobre una constante, ejemplo x sobre 5, la derivada es 1 sobre 5, es igual a la constante. Y esta es una fórmula directa cuando tienes raíz. Cuando es raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y esta lo único que te señala es que cuando tienes diferentes términos, es decir, que tu función tenga 2 o más términos, cada término lo tienes que ir derivando por separado. Entonces, una vez que tenemos este formulario, es importante tenerlo, anotarlas, cada una de ellas. Podemos ver los ejemplos. Vamos a tratar de ir viendo fórmula por fórmula para entender cada ejercicio. El primer ejemplo es la derivada de la función f de x es igual a 8. ¿Qué fórmula? Lo principal es identificar qué fórmula vas a utilizar. Por así decirlo, ¿cuál de estas 7 fórmulas voy a utilizar? Pues en sí sería la primera. ¿Por qué? La primera, porque quedamos que una constante hace referencia a un número cualquiera, entonces la función como tal es un número cualquiera, que sería solamente el 8. Entonces te dice que la derivada de un número es igual a 0. Entonces sería f aquí es importante señalar que una derivada se señala como f' de x es igual a 0, porque la derivada de un número es igual a 0. También ya lo habíamos visto a lo largo de nuestro curso de cálculo, pero se los vuelvo a recordar que una función puede ser expresada como f de x igual a y, es decir, puede ser expresada tanto como f de x o y, y la derivada puede ser representada de la siguiente manera. Puede ser representada como f' de x cuando utilizas la f como para representar la función. La derivada sería f' de x, y también la derivada de y puede ser utilizada como y'. Esto puede ser señalada la derivada de la función y, o bien también puede ser señalado como la derivada de y respecto de x. Estas 3 maneras son correctas de señalar que estás derivando una determinada función, ¿sí? Dependiendo de lo que tú utilices. Como aquí utilicé f de x, la derivada fue f' de x. Otro ejemplo para que quede más claro estas fórmulas. Entonces, cuando yo tengo un número cualquiera, la derivada es 0. Pero por ejemplo, aquí yo tuviera que tuviera 7x, la función fuera 7x. ¿Qué fórmula voy a utilizar para derivar 7x? Pues me fijo aquí en mis formulitas y cuál fórmula me puede servir. La número 3 te dice que cuando tienes una constante con una x, la derivada es la constante. Entonces cumple este caso porque tengo una constante con una x, entonces la derivada va a ser la constante. Por lo tanto, la respuesta de este ejemplo sería f' de x es igual a 7. La derivada de esta función sería 7. ¿Y por qué en sí queda 7? Porque también aquí podemos corroborar que la derivada de x es igual a 1. Entonces, como es 1 por 7, pues te queda 7. Pero para que quede más claro, vamos a sacar la derivada de que nuestra función, como les dije, puede ser representada con f de x o con y. Que nuestra función tuviera esto: x
más 3. Tu función es esta. ¿Cómo te queda la derivada de esto, de x más 3? Ahora, ¿qué fórmulas utilizarías? Vamos a nuestro formulario y vemos que, para empezar, el primer término es una x. Entonces utilizo la fórmula número 2, que es la derivada de x. Y el número 3 es un número, por lo tanto utilizo la fórmula 1, que es la de un número. Y esto te quedaría así, te quedaría expresado de la siguiente forma. Y' de x, porque ya estás utilizando fórmulas, es importante que le pongas la y' cuando ya estás utilizando fórmulas, cuando ya estás derivando. Quedamos que la derivada de x, aquí te lo dice tu fórmula, es 1. Entonces la derivada de x es 1. Y la derivada de un número es 0. Como la derivada de un número es 0, ya no es necesario ponerlo. Entonces la derivada de esto sería 1. Y ahí quedaría resuelto este ejercicio. Vamos con otro ejemplo de derivadas para seguir viendo cada una de ellas. Vamos a ponerle que este es A, este es B, este es C. Vamos a poner con el ejemplo D. Vamos ahora a poner y es igual a x cúbica. Bueno, ¿qué fórmula voy a utilizar para derivar esta función? Me fijo en mi formulario y cuál es la fórmula que me puede ayudar. La que me puede ayudar es la número 4, porque te señala que una x está elevada a una potencia. Como aquí lo tienes, como tienes x cúbica, entonces quiere decir que vas a utilizar esta, x a la n. ¿Qué te señala que la derivada es el exponente, lo bajas o lo multiplicas si tienes coeficientes numéricos, lo bajas o lo multiplicas, en este caso como es 1, pues n por 1, pues te quedó n. Pero es importante señalar que al exponente siempre le vas a restar una unidad. Entonces lo hacemos. La solución de esta derivada te quedaría así. Y' es igual a 3 por 1, o serían 3x. Y aquí es lo importante, te dice que al exponente le debes de restar 1. Lo podemos hacer mentalmente, pero aquí lo estoy haciendo para señalar lo que me marca aquí mi fórmula, que le tengo que restar 1 al exponente. Lo pueden hacer mentalmente, si gustan, si ya lo sabes interpretar, pues sería y' es igual a 3, porque ya habíamos quedado que el exponente lo bajamos. 3 menos 1 te queda x cuadrada. Y así de fácil ya derivaste esa función. La derivada es esa función. Ahora bien, ya que hemos visto cómo interpretar las fórmulas principales, les dije las principales casi que siempre vas a utilizar esto. Estas son fórmulas directas y esta más que nada que te señala que cuando tienes varias funciones puedes derivar cada uno por separado. Primero derivas u, después derivas v, después derivas w. Pero una vez que ya aprendimos a utilizar nuestras fórmulas, vamos a hacer los ejemplos que hicimos con la fórmula general. Recordaremos que el primer ejemplo es f de x es igual a 5x cuadrada. Ese es el primer ejemplo que hicimos con nuestra fórmula general o regla de los 4 pasos. Como ya sé utilizar estas fórmulas, ¿cuál voy a utilizar? Pues podría utilizar esta de x a la n, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo x a la n, aunque tengo un número, pero yo les decía que podía ser un 1, podía representar un 1 o podría representar un número cualquiera. Entonces ahorita vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, ¿cómo lo haríamos? f' de x es igual a, quedamos que se multiplica este exponente por el coeficiente numérico que tengas aquí. 2 por 5 son 10x. ¿Y qué pasa? Al exponente le restas 1. 2 menos 1 te queda 1. Si bien lo puedes poner o no lo puedes poner, y ya la derivada sería 10x. ¿Se fijan cómo llegamos al resultado? Mucho más rápido que en la regla de los 4 pasos, pero obviamente para deducir todas estas fórmulas primero se tuvo que ver la regla de los 4 pasos. Vamos a seguir haciendo los ejemplos que hicimos ahí. Otro ejemplo que hicimos ahí fue este. f de x, bueno, este es el ejemplo f de x es igual a 2x cuadrada
más 15. Este también lo resolvimos. ¿Cómo lo haríamos? La derivada sería f' de x es igual a... Si se fijan, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues la misma que utilicé hace rato, es decir, ¿cuál? La de x a la n, porque tengo una x elevada a una potencia, entonces utilizo esta. Para empezar sería 2 por 2, serían 4x. Al exponente le resto 1, pues te queda x a la 1. No sé si gustan, se puede poner, si no, así está bien. Después, la derivada de un número, quedamos que la derivada de un número es 0. Por lo tanto, como la derivada de un número es 0, este va a ser 0. Y si, pues ya no es necesario ponerlo. Por lo tanto, la derivada de esto es esto. Esa sería la respuesta, 4x. Otro ejemplo sería y es igual. Recuerden que una función puede ser representada como f de x o como y. No hay ningún problema en este caso. Por eso lo voy alternando como y o como f de x. En este caso sería y es igual a 3x cuadrada, x cuadrada más 5x menos 3. Al derivar esto, si se fijan, esto es lo que les comentaba de la fórmula número 7. Te dice que cuando tienes varios términos, cada uno por separado hay que irlo derivando. Entonces esta fórmula como tal nada más te representa que cada uno derivas primero este y este. Pero las que casi siempre utilizamos son estas 4, por eso hay que saber manejar estas 4 a la perfección. La derivada de esto sería y' es igual a... ¿Cuál voy a utilizar aquí? Sigue siendo la misma, la de x a la n, porque tengo una x expresada a una potencia, entonces se multiplica 2 por 3, son 6x. Y al exponente le restas 1, 2 menos 1, pues te queda 1, no lo pones, más. Ahora bien, este segundo término, ¿qué fórmula le aplicamos? Si te fijas, es un número con una x. ¿Cuál fórmula te sirve? Esta número 3, que tienes un número con una x, la derivada es la constante, o sea, el número. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser, el número sería 5. Siguiente paso, la derivada de un número, quedamos que la derivada de un número es 0, por lo tanto la derivada de esto es 0, no es necesario ponerlo. Por lo tanto, así hemos llegado al final de nuestra derivada de esta función. Y finalmente, un ejemplo de los que también vimos en la fórmula general era y es igual a 2x cúbica menos 8x. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué fórmula? Si se fijan, aquí también utilizamos la que ya hemos venido utilizando. Esta es como la más utilizable, la de x a la n. Esta de x a la n es como la más utilizable, entonces seguimos con la misma. Y', porque ya estamos derivando, por eso es importante señalar que ya es la derivada. Sería 2 por 3, 6x. Y recordando que al exponente se le resta 1, porque así te lo dice tu formulita, que al exponente le tienes que restar 1. Entonces sería 3 menos 1, te quedaría 2. Menos, porque aquí hay otro término por derivar. ¿Qué tienes aquí? Tienes un número o una constante con una x. ¿Qué fórmula hay que aplicar? La número 3. Cuando tienes una constante con una x, la derivada es la constante. Por lo tanto, la derivada de 8x es 8. Y así de fácil hemos llegado a nuestro resultado. Los otros dos ejemplos que vimos en el curso se utilizan otras fórmulas, pero ahorita lo importante es saber utilizar las fórmulas básicas, que son estas. Por lo tanto, vamos a terminar con estos ejemplos y cuando veamos las otras fórmulas veremos cómo se resolvían aplicando fórmulas como tales.